Hola, buenas noches. Hoy en esta cosería del viernes contamos con la presencia de Janina Caira para conversar sobre varios temas de la actualidad internacional y argentina. Janina es licenciada en Relaciones Internacionales, cursó la maestría en Estrategia y Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra. Es docente en la Universidad de Belgrano y la Universidad Austral y además una persona a quien quiero mucho y que me acompaña hace algunos años en una de mis cátedras. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación y por dejarme participar de estos encuentros virtuales, pero encuentros al fin. Muchas gracias. Sí, sí, una de las cosas buenas es que de todo esto es que, bueno, antes como que no hubiéramos contado con esta tecnología para conversar y dejarlo esto para que otras personas vieran qué es lo que estamos conversando, ¿no? Así que bienvenido Sí. sea esto de toda la pandemia. Janina, la idea, como habrás visto en otros videos que hicimos acá, es que Ujú. conversemos sobre algunos temas que son de tu especialidad y siempre con absoluta libertad, ¿no? Es decir, mi propósito es convocar gente sensata, equilibrada, no hay mucha, ¿no? Pero algunos hay, y que en general no sigan a Algunos. los grandes medios, ¿no? Hay personas que son muy sensatas, equilibradas, que no sigan a los grandes medios, que siempre están buscando el escándalo, el insulto, y bueno, no es nuestro caso, pero sí creo que es tiempo de ponernos en serio, educar al soberano, y por eso mi idea es que conversemos sobre cuál es la situación para vos de la política internacional que tiene Argentina, la política exterior, hoy y digamos los últimos años, ¿no? Bueno, mira, la política exterior argentina, por cómo la veo yo, la veo compleja, ¿sí? Más allá de la cuestión de la pandemia, que obviamente en el último año que pasó marcó la agenda de la mayoría de los países, en mayor o menor medida, eh, pero es así, la pandemia, digamos, de alguna manera marcó el pulso de las políticas exteriores de los países. Más allá de eso, considero que la política exterior de la gestión del presidente Alberto Fernández es compleja. Yo, si me preguntás a mí o si me decís, definímela en una palabra, yo te la definiría como errática, ¿no? Es como que Ujú. uno, obviamente, cuando cambia el gobierno de Mauricio Macri al de Alberto Fernández, uno que más o menos está metido en temas de política internacional y en temas de política interna, decía sí, iba a haber un giro en la política exterior, ¿no? Obviamente Sí, hacia era una mirada previsible. mucho más, era previsible, ¿no? Durante la gestión de Macri hubo un acercamiento muy marcado hacia Estados Unidos, muy buenas relaciones con el Brasil de Bolsonaro. Con la llegada de Alberto Fernández al poder, que aparte se sabía por sus discursos de campaña, iba a haber un viraje hacia una política exterior mucho más latinoamericanizada, si se quiere, ¿no? Hacia Latinoamérica. Eso se sabía. Ahora, Bueno, también depende de qué países de América Latina, ¿no? depende de qué países de América Latina. El tema es el, sí, depende de qué países. Los socios naturales, digamos, con los que tendría que llevarse bien por una cuestión geográfica, una cuestión histórica, no estaría sucediendo. ¿Sí? Por eso digo que es como errática. El Chile de Piñera, el Brasil de Bolsonaro, el Uruguay de la calle Pou, si bien es cierto que sus presidentes tienen ideologías bastante opuestas a la ideología de Alberto Fernández, de alguna manera serían los socios naturales hacia donde habría que mirar y donde habría que apuntar, digamos, en nuestros objetivos de agenda. Me parece que acá hay un problema en la Argentina de siempre, no solamente de la gestión de Alberto Fernández, esto va más allá de cualquier color político que gobierne, que es cuando la política exterior está atravesada por la ideología, ¿sí? O cualquier Ujú. política pública, pero sobre todo las que miran hacia afuera, como son la política exterior y la política de defensa.
siempre están atravesadas por la ideología. Y la ideología no puede ser el eje rector a la hora de diseñar estas políticas públicas. Quizás sí se puede dejar para cuestiones de política interna, donde se pueden debatir cosas que sí tienen que ver con la impronta ideológica que le da cada gestión o cada gobierno. Pero cuando hablamos de política exterior o cuando hablamos de defensa, me parece que la ideología tiene que ser dejada de lado. Ha sucedido en la historia argentina que las ideologías hayan sido dejadas de lado. Alfonsín, cuando tuvo que negociar la cuestión o empezar a hablar la cuestión del BID, lo hizo con el gobierno de Pinochet, que claramente las antípodas ideológicas. Menem, mientras mantenía las famosas relaciones carnales con Estados Unidos, supo tejer buenas redes y buenas relaciones con Enrique Cardoso, que claramente estaba en las antípodas del gobierno norteamericano del momento. Entonces se puede hacer y se debe hacer. La ideología no debería ser el eje rector de una política exterior. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo creo que la política exterior está muy cruzada por la ideología, que moderada, pero ideología al fin del gobierno de Alberto Fernández. Esto se puede ver, me parece, en algunas cuestiones puntuales, como ser, por un lado, el nombrar como principal socio político en América a México, lo cual fue como un poco raro. Que no deja de ser un actor regional importante, ¿no? En América Latina, pero justamente este presidente López Obrador es todo un personaje. Absolutamente, López Obrador o AMLO, como le decimos en la jerga, le decimos en la jerga, tiene cierta afinidad ideológica con Alberto Fernández, entonces quizás desde ese lugar sí se puede entender estas declaraciones de socio político, pero la realidad es que en los papeles no se vio mucho esta asociación política, sobre todo en dos cuestiones puntuales que fueron, por un lado, la negociación de la presidencia del BID, donde México dejó un poco solo a la Argentina. Argentina pensando que México iba a, bueno, recordemos que Argentina trató de bloquear de alguna manera al candidato de Trump, que finalmente terminó ganando. Argentina muy segura pensando que México iba a apoyar esta decisión, y México, de manera muy acertada, a mi parecer, hizo prevalecer las relaciones comerciales con Estados Unidos, ¿sí? Su socio comercial por excelencia y aparte su vecino más directo. Y Argentina, bueno, quedó sola, ¿no? Pensando equivocadamente que México nos iba a preferir a nosotros. Claro. No sé por qué cuestión, pero bueno. Y por otro lado, lo que sucedió en la ONU cuando Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos, eleva el informe sobre la violación de los derechos humanos que se estaban cometiendo en Venezuela, Argentina, a través de su embajador, apoya este informe y México se abstiene. Entonces ahí de vuelta hay como una cosa, ¿no? De decir, bueno, pero socios en el relato y en el discurso, pero en los hechos hasta por ahí nomás. Claro. Que aparte no es un socio natural. Las economías de México y de Argentina no son economías que sean complementarias. Está muy bien, México es un actor, como bien vos decís, es un actor que juega un rol muy importante en América, pero para la Argentina realmente no sé si era el socio que tenía que elegir en este momento, ¿no? Sí, mira más a Estados Unidos y al Caribe y Centroamérica que América del Sur. Exactamente, me parece que nosotros en este momento en el cual estamos atravesando una crisis económica profunda, donde tenemos una deuda que estamos en plena negociación con el FMI, que eso nos quita un poco de margen de maniobra en el plano internacional a la hora de buscar socios comerciales, ¿no? Que es un poco, si se quiere, el fin último de las relaciones exteriores y de la diplomacia y de la manera en la que nos llevamos con el resto de los países, ¿no? Es poder generar una relación económica, obviamente que también política y diplomática, pero la finalidad última es el comercio, ¿sí? Y la realidad es que hoy nosotros no somos un país muy tentador para los inversores extranjeros, por esto que te comento de la deuda, y aparte, bueno, la situación económica argentina, si bien sí, además que nos hace lo posible para que los inversores se vayan. Eso te iba a decir, bueno, la presión tributaria, digamos, no ayudamos. No. Yo me pongo en la piel de un inversor extranjero, no sé, europeo, asiático o del país que fuere, y digo,
la verdad que no me genera muchas ganas de invertir en Argentina, porque la presión tributaria, la inflación, la inestabilidad, el marco jurídico que tampoco acompaña, es como que son todos contra y muy pocos pro. Sí. Entonces me parece que en todo este cuadro, en toda esta foto de situación, me parece que Argentina debería tratar de estrechar lazos con sus socios naturales, digamos, ¿no? Por la historia y por la cercanía geográfica, como ser Chile, Brasil, Uruguay, más allá de la ideología. Sí. Es cierto que quizás más con Chile que con el resto de los países tenemos cosas, intereses contrapuestos, pero que, bueno, para eso está el aparato diplomático, ¿no? Para sentarse a negociar y a tratar de consensuar posturas para poder, ¿no? Llevar una relación lo más sana y lo más positiva posible con los vecinos, ¿no? También para mostrarnos como un bloque, el Cono Sur, frente al resto del mundo, ¿no? Por todas las cualidades y sobre todo por la posición estratégica que tiene el Cono Sur en el mundo, en términos de geopolítica, ¿no? Sigue Otro tema existiendo es... el Mercosur, sigue existiendo. A ver, más allá de Bueno, los papeles, ¿no? Sigue más allá de los existiendo. papeles. O los papeles está Y todo bárbaro, ¿no? E incluso otra, el en los Tratado de papeles Asunción es como que nunca se puso en práctica, porque dice nunca se coordinar puso, políticas macroeconómicas. Listo, ya está. nunca sucedió, Nunca nunca ocurrió. sucedió. De hecho, cuando se empezó a tratar de negociar con la Unión Europea, bueno, Argentina también jugó un poco con esto, que sí, que no, que me voy de las negociaciones, que no, Sí, que después vuelvo porque me di cuenta que me mandé medio una macana, entonces vuelvo, y eso tampoco genera confianza en el no. exterior, ¿no? Para nada. Y nuestros socios del Mercosur nos miran como diciendo, bueno, porque al Sí, fin y al cabo los terminamos eh, perjudicando también a ellos. incluso cuando en algún momento, ¿no? En 2014, 2015, en Uruguay muchos planteaban salirse del Mercosur e ir a un esquema de libre comercio como el de Chile y vincularse con la Alianza del Pacífico. Bueno, no ocurrió, pero siempre está esa idea de varios integrantes del Mercosur. No, estoy en algo encorsetado y como que no me está sirviendo mucho. Y en la práctica Exactamente. es un proyecto que quedó bastante trunco y sin embargo nosotros tenemos un montón de organismos de integración regional porque además se van superponiendo, ¿no? Y se Se van van reuniendo siempre superponiendo, los sí, mismos personajes, pero nunca nos exactamente. integramos. Nunca nos integramos y con lo importante que es la integración y el multilateralismo, sobre todo para países periféricos como nosotros, ¿no? Mal Ujú. que nos pese y mal que me pese decir esto, somos un país periférico Sí, que en totalmente, el ámbito asumirlo. internacional no movemos el amperímetro y me parece que es importante asumirlo, como decís vos, para en función de esa asunción decir, bueno, nosotros somos esto, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? Y desde ese lugar me parece que el multilateralismo y la integración económica y el poder actuar en bloque con los países de la región sí nos puede dar una proyección de poder mucho más importante, no solamente a la Argentina, sino al resto de los países, a Uruguay también, bueno, Totalmente. a Paraguay, a Chile, eh, Brasil obviamente también. Entonces, me parece que es importante poder sentarse en una mesa y rediscutir o rediseñar de nuevo el Mercosur, ¿no? Barajar y dar de nuevo el tema del Mercosur para poder salir de alguna manera al mundo a ofrecer nuestros productos, porque encima es una región que tiene muchísimos productos para vender, no solamente materias primas, sino también con valor agregado, y que podríamos estar vendiendo al mundo de una manera mucho más eficiente y en mayor volumen que lo que estamos haciendo ahora. Pero bueno, insisto, me parece que estas cuestiones ideológicas, otra vez volvemos a lo mismo, atraviesan constantemente estas negociaciones y este, y socavan de alguna manera estas posibilidades, ¿no? Y que en Ujú. definitiva terminan perjudicando a los ciudadanos de nuestro país, ¿no? Porque ¿Cómo la política vinculas exterior es un... esto? ¿Cómo vinculas esto con nuestra defensa? No sé si decirle política de defensa, porque no sé si hay una política de defensa. No, yo creo que no hay una política de defensa. A ver, en la Argentina
y políticas de Estado, me parece que son dos conceptos que en una oración son medio difíciles de combinar. Un Disculpame oxímoron. el pesimismo, pero no combinan. La Argentina no tiene esta cultura, no sabe diseñar o no quiere o no tiene experiencia en el diseño de las políticas públicas, ¿no? Ujú. Y esto se ve cada vez que cambia una administración, cada 4 años, cada 8 años, todo lo que se hizo en los años anteriores se borra absolutamente y se empieza de cero. Entonces, cada 4 u 8 años volvemos a empezar de cero con el diseño de políticas. Y la política de Estado son políticas a largo plazo, justamente. Claro. ¿Sí? Si no estamos hablando de políticas de gobierno, políticas partidarias, si se quiere, ¿no? Donde sí hay una impronta muy grande de la ideología de turno. Entonces, si vos me preguntás hoy la defensa de este país, de nuestro país, la verdad que yo no veo una política de defensa, sí veo unas fuerzas armadas con un equipamiento obsoleto, absolutamente, ya ni siquiera hablando en términos mundiales, ¿no? Si Claro, lo ponemos a eso te quería comparar con nuestros preguntar. vecinos. A ver, Estados Unidos en términos de defensa claramente está en el año 2021. ¿En qué año estamos nosotros? ¿En qué siglo? No entramos al siglo No XXI, entramos, ¿no? no entramos, no entramos en Ahora, absoluto. ¿es solo un Eh, tema de presupuesto o hay mucho más que eso, ¿no? Es decir, es un tema que en la agenda política no está directamente. Es un tema que en la agenda política no está, es un tema que desde la vuelta de la democracia para acá, todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y la defensa, ahora quizás no tanto, eso hay que reconocerlo. En la última década y sobre todo en los últimos años esto ha cambiado un poco, pero sí es cierto que desde el 83 para acá estuvo muy atravesado por, bueno, lo acontecido, por los errores y horrores cometidos en la década del 70. Está bien, pero estamos hablando de todos oficiales que obviamente murieron además, la Ya no gran están, digamos, hubo mayoría, un recambio o sea, etario propio, claro, ¿no? Y la oficialidad que hay hoy en las tres fuerzas claramente no estaban, pero ni por asomo, en la época de los 70, donde ocurrieron, donde ocurrió la exacto. última dictadura. Pero bueno, en el colectivo imaginario, durante muchos años se asociaba a las Fuerzas Armadas con lo sucedido en los 70. Esto con el paso del tiempo fue cambiando, afortunadamente. Hoy en día queda una minoría, pero en la academia y en la Mm. política, pero son los menos, donde sí todavía siguen asociando a las Fuerzas Armadas con lo sucedido en la década de los 70. A nivel social, a nivel de la sociedad, yo creo que no, la imagen ha mejorado muchísimo, sobre todo la pandemia de alguna manera ayudó mucho a mejorar Claro. la visión que se tiene sobre las Fuerzas Armadas, sobre todo porque cómo salieron las Fuerzas Armadas a ayudar a lo largo y a lo ancho del país a brindar la ayuda hasta los lugares más recónditos, bueno, con el transporte de insumos, con los hospitales Totalmente. reubicables. Entonces esto de alguna manera mejoró. Y sabes, otra cuestión, y esto lo vi hace poco que estuve de viaje por el interior del país, sobre todo en el interior del país, no en las grandes ciudades, en el interior del país, donde las guarniciones militares, los regimientos están como mucho más conectados con la Claro. sociedad, todavía es mejor la imagen que tiene la gente, porque se acerca a ellos cuando hay algún tipo de problema. Entonces, de alguna manera, la imagen es mucho mejor. Ha habido un gran aumento de todo lo que son aspirantes a las distintas, al ingreso, a las distintas, como soldados voluntarios o a Sí. las escuelas, ya sea el colegio militar, la escuela naval o la escuela de aviación, ha aumentado en gran número el ingreso de los aspirantes. Entonces, me parece que lo ideológico ya no es un tema o un problema a la hora de hablar de la política de defensa. Sí me parece que es una cuestión de presupuesto, Sí. y es una cuestión de voluntad política. La realidad es que los temas de defensa en nuestro país y en la situación en la que estamos no generan votos. No, no, Vamos a políticamente no, decirlo, no garpa, no. políticamente no Directamente. garpa. O Políticamente no sea, garpa. a ver, yo, por ejemplo, me imagino, en Estados Unidos
política exterior y defensa te ubican inmediatamente, no sé, me imagino Al Gore, por ejemplo, ¿no? Que fue vicepresidente con Clinton, era un Exacto. tipo dedicado a defensa y política exterior y a ver, fue, casi llega presidente, ¿no? O sea, son temas que a uno le instalan. Ahora, ser un halcón en Argentina en esos temas, nada, No, no no. mueve el amperímetro. No Y, mueve el amperímetro para nada. Es cierto que la gente está preocupada por cuestiones que le son más cercanas, ¿no? Y que totalmente. está bien, salud, seguridad, educación. Entonces uno le habla Y de defensa tampoco, a y ver, que tampoco no hay políticos que hablen de esos temas, ¿no? no hay políticos que hablen de esos temas porque no hay una estrategia, porque no hay un interés y porque yo creo que hay algo que de vuelta no tiene nada que ver con el gobierno de turno, y esto sucede del 83 para acá, y han pasado gobiernos de varios tintes políticos. En, en, Creo que hay una gran pregunta que no se hacen los políticos, eh, y que es, ¿para qué queremos a las Fuerzas Armadas? Ujú, claro. Eh, Y para responder esa pregunta, primero lo que tenemos que hacer es sentarnos, todo el arco político, opositor, oficialista, y sumar a la academia, que ese es otro gran problema que tiene, me parece, el tema o la defensa en la Argentina. No hay muchísimos académicos, importantísimos académicos, que saben muchísimo de defensa nacional, que podrían aportar muchísimo al planeamiento o a la planificación al diseño de una política pública de defensa, Que nadie lo y llama. nadie lo llama, y nadie lo llama. Entonces quedan estos debates en foros, en congresos, en discusiones, en charlas, pero nunca llegan a la mesa política. Hoy vos vas al Ministerio de Defensa, igual pasa en todos los ministerios, ¿no? Pero puntualmente hablando, hoy vas al Ministerio de Defensa y técnicos hay muy pocos, Claro. las primeras líneas quizás. Después del resto no son académicos, no están formados en defensa. Entonces ahí ya tenés un problema. Ahora, fíjate que Primero cuando, por para... ejemplo, hace unas semanas atrás, ¿no? Salió la noticia de cómo están depredando algunos barcos pesqueros el litoral argentino, ¿no? Y todos nos indignamos. Lo cierto es que técnicamente, a ver, ¿tenemos la capacidad de hacer algo? No, no, porque los medios que tenemos son obsoletos, el equipamiento que tenemos es obsoleto, y esa obsolescencia no solamente implica el no tener la capacidad para poder responder a estas cuestiones, sino también va en contra del adiestramiento de los cuerpos de oficiales o de los cadetes. No tienen horas de instrucción, no tienen Claro. horas de vuelo porque no tenemos aviones, no tienen horas de navegación porque no tenemos buques. Entonces, a eso voy. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles son los objetivos que tiene la Argentina con respecto a la defensa? ¿Cuáles son las amenazas que tiene la Argentina? Todo eso requiere sentarse, discutir y debatir qué Argentina tenemos, cuáles son nuestros intereses vitales, los recursos Mm. naturales del Atlántico. Somos la puerta de entrada a la Antártida. Malvinas, que todavía es una cuestión que está irresuelta, lo cual nos genera, más allá de la tensión con Inglaterra, nos genera un problema con Estados Unidos por ser su aliado. Tal cual. Entonces, en función de esos intereses que nosotros marcamos, de, bueno, qué queremos o cuáles son los intereses, en función de eso son las Fuerzas Armadas que necesitamos, y en función de eso es cuánto tenemos que invertir y en qué. Sí, y además esa falta de Porque, interés en defensa tiene consecuencias económicas, medioambientales, ¿no? Porque la depredación del litoral marítimo tiene consecuencias medioambientales, o sea, es toda una cadena, no es visto como algo sistémico, ¿no? Es como que defensa, absolutamente, política exterior, medio absolutamente. ambiente, son cosas separadas, ¿no? Que en Son realidad todas está cosas todo separadas. concatenado. Política exterior y defensa, para mí, inevitablemente tienen que ir de la mano. Eh, Insisto, me parece que el arco político argentino, el poder ejecutivo, el poder legislativo, no tiene o no toma real conciencia de la situación o de la posición, de la importancia geopolítica que tenemos nosotros como país, en términos geográficos. ¿Dónde estamos Ujú. ubicados? Estamos ubicados en una zona
de paz, donde la conflictividad es baja, con lo cual podríamos tranquilamente colaborar y cooperar con nuestros países vecinos, más allá, como decía antes, de algunos intereses quizás contrapuestos con algunos países, pero que para eso está el aparato diplomático. Se podría hacer. Con Sí, Brasil de hecho, se podría. un continente sin hipótesis de conflicto, ¿no? Sin hipótesis de conflicto. Tenemos, bueno, ahí nosotros la cuestión Malvinas, ahí en el sur, que bueno, está ahí. Después, podríamos colaborar tranquilamente con Brasil en todo lo que tiene que ver con los lanzadores para poner satélites en órbita, toda la cuestión del espacio ultraterrestre, los mares abiertos, la ciberdefensa, son todos temas, son nuevos escenarios que no se están teniendo en cuenta. Por eso te decía, cuando vos me preguntabas en qué siglo estamos, yo te decía en qué año estamos, yo te decía en el siglo pasado, porque vos hoy hablas de ciberdefensa, espacio exterior, mar abierto, mares abiertos, y terminan como diciendo, ¿de qué me hablas? Es decir, en el relato y en el discurso está, porque vos decís, no, sí, se va a crear un centro de ciberdefensa, no, esto, pero después en los papeles. Entonces, el relato es muy lindo, y el relato está muy bueno, siempre y cuando se plasme Sí, hay en que darle hechos, contenido. ¿no? Si Yo me no, acuerdo, nada. para las elecciones del 2015, había un foro que iban especialistas de defensa de los tres principales candidatos, y todos decían Fuerzas Armadas modernas. No creo que nadie plantee Fuerzas Armadas antiguas, ¿no? O sea, pero es que no le dan contenido a eso, o sea, y queda en la declamación, y estoy que bueno, vamos a modernizar las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿y qué? ¿Qué es? ¿Qué es modernizar? ¿Qué es Claro, modernizar? Porque hoy ¿qué es? por hoy la mayor parte del presupuesto de defensa se va en sueldos. Ujú. Y el resto, tanto para oficiales como para el personal administrativo y el personal civil que trabaja en las Fuerzas Armadas. Y el resto es para, ni siquiera para modernizar el equipamiento, sino es que para recuperar o para arreglar el equipamiento que tenemos, que ya de por sí es obsoleto. Entonces no es Ujú. que no estamos modernizando, en tal ¿Y caso ¿Desde estamos arreglando lo que tenemos. en qué momento histórico empezó a quedarse, digamos, rezagada Argentina en términos de defensa? Porque hubo momentos, estoy pensando un siglo atrás, ¿no? Principios del siglo XX, Argentina compraba acorazados, o sea, no era poca cosa, y tenía una carrera armamentista con Brasil, con Chile, ¿no? Pero compraba acorazados, que era la última tecnología. ¿En qué momento Portaaviones. pasó eso? Exacto. ¿Cuándo ocurrió eso? Y yo creo que ¿En qué década más o menos, no? Quedamos. yo creo que a partir de la vuelta de la democracia, me Mm, parece, ¿no? Y en los 90, con el gobierno de Menem se acrecentó todavía más, ¿no? Por, bueno, cuestiones, bueno, todo lo que tiene que ver con la privatización y después problemas que hubo ligados a la corrupción, con la fábrica de Río Tercero y demás. Bueno, me parece que a sí. partir de ahí empezó el declive de las Fuerzas Armadas. Me parece que a partir de ese momento. Insisto, me parece que la Argentina tiene que sentarse de manera seria, debatir de manera seria, más allá de los partidos políticos, esto es para todos, y decir, bueno, ¿cuáles son los objetivos y en función de eso, qué es lo que necesitamos, qué tipo de fuerzas necesitamos y qué armamento y qué equipo se necesita para patrullar los mares, para evitar justamente la depredación de nuestros recursos naturales que está sucediendo en el sur? No es lo mismo comprar, no sé, una lancha de con determinada velocidad o con determinado armamento que comprar un portaaviones, digo, Claro, no. claro. Entonces, para eso es necesario, porque también, si no, estamos invirtiendo o estamos tirando la plata, y la idea es invertir en lo que corresponde, ya que no disponemos de un presupuesto muy abultado para defensa. Bueno, entonces, primero, Viable. claro, digamos, sepamos dónde invertirlo. ¿Qué pasa con el sur? ¿Por qué no se le da un poco más de bolilla, por llamarlo de alguna manera, a las bases navales que hay en el sur, que son la puerta de entrada de vuelta a la Antártida? Y no hay conciencia de eso. Y no hay ¿Y conciencia. hay una política antártica? Yo creo que no. Más allá de las bases y más allá de las Mm. campañas que se hacen eh, todos los años, yo creo que no. O sea, hay una Yo creo que política no. de presencia. Hay una política de presencia, de mantener las bases bueno, que ya se tienen, de hacer investigación.
científica y demás, pero me parece que no hay una política antártica seria. Si hubiera una política antártica seria, hoy se estaría invirtiendo en la Armada, por ejemplo. Claro. Pues es que Y se yo estaría veo que construyendo... hay muchos think tanks en el hemisferio norte que obviamente se dedican al Ártico, ¿no? Y hacen papers y seminarios todo el tiempo, pero no encuentro lo equivalente para la Antártida. Y estamos hablando de que hay un No, continente, la Antártida es un continente, el Ártico en es un definitiva continente. es un casquete, Es un ¿no? bloque de hielo. Sí, Sí, está, bueno, está la Secretaría Antártica, está el Departamento en Cancillería y está la Secretaría Antártica del Ejército y demás, pero no hay un think tank, como vos decís, que trate específicamente temas de la Antártida. No lo hay. Sobre todo en las provincias, que uno puede pensar, ¿no? Quizás que podrían desarrollarse en las provincias del sur, que son las provincias que claro. son más cercanas, ¿no? Tierra del Fuego, y bueno, todo lo que es nuestra Patagonia, debería estar, creo yo, a título personal, se le debería poner mucho más énfasis en esas provincias, en desarrollar bases ahí, bases navales, bases aéreas, que miren hacia la Antártida de alguna manera, este, para poder poner en foco esa cuestión que es tan importante, ¿no? Y que todavía los políticos y los dirigentes políticos no terminan de entender la importancia geopolítica que tenemos, no lo terminan de entender y eso a veces a mí yo a veces lo Bueno, hablo pero con alumnos y demás, yo siempre insisto con es esto. desesperante. Nuestros políticos son el resultado de un entorno social, no salen de la nada. No salen de la Y nada, no, vienen, evidentemente no, exacto. no hay demanda de una agenda concreta, ¿no? No hay demanda, no hay demanda. Como vos bien decís, los políticos salen de acá, no vienen ni de Marte ni de otro país, salen de acá con todos los vicios y nada, las miserias y los vicios, y las cosas buenas también que tenemos los argentinos, ¿no? Pero bueno, siempre resuenan más las cosas malas. Eh, yo creo que todo lo que está sucediendo ahora también es producto y todo lo que estamos hablando ahora de política exterior y defensa, me parece que también es producto de la situación que se vive en el país. La sociedad se encuentra como muy ajena a estas cuestiones, eh, pero porque están los problemas del día a día, que son Sí, mucho más acuciantes, sí. quizás para los que estamos en la academia, que sí nos interesamos por estas cuestiones, bueno, lo vemos más cerca, pero la persona a pie que está laburando quizás 12, 14 horas y no No, llega a fin de mes, obviamente, le obviamente. hablas de la Antártida y te No, va a no, decir, no, mira, obviamente. Pero sí le va a interesar que Argentina esté presente en la Antártida, ¿no? sí, También hasta absolutamente, por una cuestión de prestigio, ¿no? Que esté presente. absolutamente. De Y, prestigio y de proyección de poder. La proyección de claro, poder siempre de alguna manera trae sus beneficios, ¿no? Es lo que te decía, la totalmente. política exterior y la política de defensa, que, insisto, para mí van mucho de la mano, de alguna manera sirve para esto, ¿no? Para posicionar a la Argentina o a cualquier Estado en el plano internacional, y eso te genera beneficios, y te genera beneficios económicos, Ujú. que se traducen en beneficios, bueno, en comercio, obviamente, ¿no? Y eso es desarrollo para el país. Sí, Pasa que ese proceso la sociedad no lo entiende o no lo termina de ver, no bueno, por termina de eso hay que hablar entender de muy esto. bien. Por eso hay que hablar de esto, por eso estos espacios son tan importantes. Sí, de verdad. Por eso hay que hablar de esto, porque si no, a ver, es un poco, no hay demanda porque tampoco hay mucha oferta, ¿no? Exacto, Y en el mundo exacto. universitario, entre los estudiantes, ¿notas interés por estos temas? Sí, absolutamente. Bien, Sí, mucho. Yo en mis materias, de hecho, a veces trato de no, a ver, obviamente que toco el tema de la defensa y toco el tema de la geopolítica, pero no son temas que se vean dentro del programa de la materia que yo doy. Pero bueno, inevitablemente se toca y muchas veces los alumnos mismos me piden eh, tocar ciertos temas que tienen que ver con la defensa nacional y bien, con la geopolítica. Sí, bien. sí, hay mucho interés. Y por eso te decía yo al principio, hay mucho interés y es una lástima que ese interés que se ve reflejado en los alumnos y en los recientemente graduados no se traslade
al ámbito de la planificación de las políticas públicas y que los tomadores de decisiones no le den o no le abran el juego a estos graduados, porque la realidad es que hay muchas personas académicas que tienen mucho interés, y eso se ve en las distintas maestrías que hay en defensa nacional, en estrategia, en geopolítica, todo lo que tiene que ver con seguridad internacional, también habla mucho de la defensa, entonces, y cada vez son más las personas que participan de estas maestrías y estos posgrados, pero que después, con el título en mano, quedan ahí. Y los que toman decisiones, en vez de aprovechar de esto, ¿no? de este abanico cada vez más amplio que hay de personas entendidas en temas de defensa y de política exterior, no lo utilizan, ¿no? Ni hablar, bueno, de los grandes expertos que hay, que tampoco están ahí, que es un placer escucharlos hablar y uno aprende muchísimo, pero nunca llegan a sentarse a una mesa con un político y decirle, señores, es por acá. O debería ser por acá. Y creo que a nuestra clase política en general, y hablando de todos los partidos, les falta la capacidad de conversar entre ellos. Bueno, a ver, hay gente con la que no vale la pena conversar, ¿no? Pero sí. Digamos, hay gente con la que no vale la pena, hay gente con la que no vale la pena. Hay es gente cierto, que hay no. gente con la que no vale la pena. Tengo Hay en gente claro hasta esto, que pero es sano no siempre, cada conversar. tanto hay algunos personajes con los que se puede hablar de distintos partidos. Con algunos Me es parece que hasta importa mucho saludable eso. no conversar. Sí. Sí, no, la palabra consenso es una palabra de la misma manera que estrategia, ¿no? En el diccionario político argentino no hay mucho. Y últimamente es cada vez más marcado esto, ¿no? Del yo pienso distinto a vos, entonces te tiro 2 o 3 insultos y ya está, y no nos sentamos a hablar y a debatir, como solía pasar hace décadas atrás, ¿no? Y como suele pasar y como debería pasar en cualquier democracia sana, ¿no? A veces en el disenso se puede encontrar un consenso, y a veces es muy saludable y es muy sano eso. Pero sí, lamentablemente... nosotros envidiamos que, por ejemplo, Chile tiene claramente un consenso en cuanto a su política comercial exterior, ¿no? Es decir, que independientemente de que gobierne la centroizquierda o la centroderecha, tienen acuerdos de libre comercio y salen a vender los productos chilenos, o que Brasil tiene una política de defensa, tiene una política Absolutamente. exterior, Una tiene una política política para exterior. las Naciones Unidas, tiene una política africana, o sea, cosas que para nosotros son Exactamente. impensables, y que independientemente de quien gobierne, hay como algunos temas básicos que Hay políticas continúan. de Estado. Tienen Exacto. políticas de Estado que, más allá del color, Brasil es un buen ejemplo, ¿no? Porque han pasado gobiernos bastante distintos entre sí, ¿no? Lula, bueno, Bolsonaro ahora y demás. Pero hay una política de Estado en determinados temas, como vos decís, política exterior, política de defensa, donde Brasil tiene un norte y de ese norte no se mueve. El gobierno que viene le puede dar algún toquecito, alguna impronta ideológica pequeña, pero no se mueve del rumbo. La Argentina va por una ruta y mete marcha atrás, gira en la rotonda, dobla en U, se desvía, toma un camino alternativo. Entonces es una cosa que no, vamos para allá, no, ahora vamos para allá, no me equivoqué de camino. Entonces es una cosa que no. Y eso visto desde afuera, vos ponete en la piel de un embajador o de un jefe de un ejecutivo de otro país, decís, bueno, señores, ¿qué les pasa? ¿No? Bueno, y a ¿Qué es veces lo que tenemos quieren? cancilleres que no hablan inglés, así que... ¿Tenemos cancilleres que no le... ¿Tenemos cancilleres? No, porque yo, de verdad, justamente era algo que estaba pensando antes de juntarme con vos, y decía, el papel del canciller, ¿no? ¿Dónde está el canciller? Porque hasta ahora todo lo que tiene que ver con política exterior está tomando mucho la posta Alberto Fernández, ¿no? Y que no sé si Sí, está tan bueno, porque para algo hay un canciller. tal cual, Eh, tal cual. Pasa Bueno, que, bueno, el es que yo no canciller me se mandó. acordaba quién era en un momento yo no me acordaba quién era el ministro de Defensa hace un par de días, ¿no? Y bueno, después me fijé y bueno, ya vi quién está. Pero es Sí, como que hay personajes que los tenés que googlear para ver quiénes son, porque están absolutamente ausentes. están ausentes. No, y pasa que cuando aparecen
Sí, después A pensé veces es mejor me hubiera preferible que sigan quedado en la ausentes, ¿no? ignorancia, pero sí, Me acuerdo el tuit de Cancillería cuando Corea del Sur mandó insumos acá a la Argentina, barbijos y guantes y demás, y pusieron la foto del dictador de Corea del Norte, una cosa que yo no lo, yo no lo podía creer. De verdad, dije, les hackearon la cuenta a la Cancillería. Porque aparte, ¿sabes qué es lo peor de todo? Con el tema de las redes y la globalización, que mientras yo lo estaba viendo acá, o vos, lo estaban viendo en Corea del Sur, en Estados tal cual. Unidos, en China. Yo decía, por Es un favor, insulto. Sí, es un insulto. sí. Es un insulto de verdad. Entonces, está bien, obviamente, que el canciller no maneja su cuenta de Twitter, ¿no? Pero volvemos de vuelta a lo mismo, ¿no? La profesionalización, el tener técnicos, el tener gente que realmente sepa, porque uno dice, bueno, pero maneja las redes. No, bueno, pero manejar las Sí, pero redes de la Cancillería, ni más ni menos, tal cual, es una tal cual. responsabilidad. Entonces, el profesionalismo tiene que ser desde las primeras líneas hasta las últimas, porque después pasan Totalmente, sin estas cosas. totalmente. Entonces, bueno, ahí decís, no, está bien, que no aparezca, que no Bueno, aparezca. Janine, te agradezco mucho esta Pero charla que este, siempre viene bien hablar de estos temas que están fuera de la agenda. sí, Acá, viste que no ponemos ruidos, ni cambiamos los colores, ¿no? Ni nada. tiramos cosas, ni Me, insultamos gente. Pero bueno, creo que hay que empezar a hablar de todo esto me y a parece ir que sí, me instalando parece que estos está temas en la bueno. agenda. Sí, yo te agradezco mucho la oportunidad. Para mí fue un placer que me hayas invitado. Lamento haber sido tan pesimista, me hubiera gustado ser un poco más optimista, pero bueno, es la realidad que No nos sé toca vivir y me parece por qué con que todos los que converso son pesimistas. la verdad que, ojo, y no lo O digo son desde un realistas, yo lugar. creo que son realistas, no pesimistas. Somos realistas, es lo que tenemos, ojalá tuviéramos otra cosa. Yo creo que la Argentina tiene muchísimo potencial, sobre todo en materia de recursos humanos, y esto sí me parece importante, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de defensa y de las Fuerzas Armadas. El capital humano que tenemos eh, es enorme, pero no tiene con qué. Entonces eso sí me parece importante recalcar. La Argentina Totalmente, tiene muchísimo potencial. Tenemos totalmente. argentinos en todas partes del mundo triunfando en cualquier ámbito científico, tecnológico, en fin, cultural. Entonces decimos, y yo a veces digo, pero tenemos todo esto y no logramos salir adelante. ¿Dónde está el problema? ¿No? Y bueno, todo esto, me parece todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Un poco la falta de cultura política, la falta de diálogo, de consenso y de aceptar las diferencias y en esas diferencias poder buscar puntos en común. Bueno, me parece que ahí radica un poco el por qué no logramos salir adelante, ¿no? Y el hacer cosas a largo plazo, más allá de quién gobierne y de quién se lleve el crédito, ¿no? Dejar un Sí, poco que el ego de lado. obviamente, primero tiene que haber un consenso en los valores fundamentales, ¿no? Exacto, Los exacto. valores Sí. democráticos, los principios constitucionales, la transparencia, la honestidad, pero después hay una serie de cuestiones que sí, claramente hay que lograr consenso y que podamos tener políticas que continúen más allá de quién sea el presidente, el ministro y que no dependa de un cambio de gabinete. Absolutamente. Ojalá podamos lograrlo. Soy pesimista, pero no pierdo la esperanza, que en algún momento podamos lograrlo y que estos espacios se multipliquen y que de alguna manera puedan ayudar, ¿no? Que sea un granito de arena a lograr esto, ¿no? Así que Bueno, muchas gracias muchísimas por la gracias, oportunidad. Elena. Muchísimas gracias por haber No, estado. gracias a vos, Ricardo. Muchas gracias.